que no es necesario llegar a esos extremos, de esas hormas tan agresivas, tan convexas, porque no es necesario. ¿O qué pie de gato me compro para escalar mejor? Es que no vas a escalar mejor con un pie de gato. ¿O no has visto al root setter del rocódromo que se hace los bloques en zapatillas? Y tú estás con el gato de 150 euros con el pie así de pico del oro. Todos los detalles que hay en un pie de gato tienen un porqué detrás. ¿Hacia dónde van los pies de gato de aquí a 10 años? ¿Acabarán con fibra de carbono, súper ligeros, súper adherentes? Y la evolución que ha tenido las zapatillas de correr ha sido bestial. Pues seguramente pase lo mismo con los pies de gato. Pero a lo mejor en este año algún modelo, alguna marca sacará de fibra de carbono. Que la relación calidad-precio que tienen, no creo que haya ningún gato que dé esa calidad por ese precio ahora mismo en el mercado. ¿Y ese modelo nuevo que viene a sustituir alguno de los dos? No. ¿O es otra gama? Es otra gama. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Levitation Training, un espacio donde hablamos sobre entrenamiento y rendimiento de escalada. Y hoy vamos a hablar de algo que todos los escaladores utilizamos, pero que muchos desconocemos realmente, que son los pies de gato. Y tenemos con todos nosotros a Carlos de Cebrados. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, muchas gracias por invitarme al podcast, la verdad es que es un honor. Y felicitarte también por el trabajo que has hecho últimamente, que es de admirar, la verdad. Le estás poniendo muchísimo curro y eso se nota. Muchísimas gracias. Bueno, para ir empezando y entrando en faena, lo primero que me causa curiosidad es el nombre de los pies de gato. ¿De dónde viene esa parte o el nombre de Cebrados? A mí me encanta la ropa que lleva Animal Print, ¿no? Ese estampado, sí. Y es algo que me gustó mucho de la estética del pie de gato. Antes de entrar en materia, ¿de dónde surge el nombre? Bueno, pues al final, cuando quisimos emprender con el tema de los pies de gato y la marca de escalada, buscábamos un nombre y todos los nombres que se nos ocurrían los metíamos en lo que es Google, porque hay una página oficial que te dice si las marcas, ese nombre de marcas, están cogidas. Y todo lo que se nos ocurría estaban cogidas. Y bueno, al final se nos ocurrió Cebrados por dos razones. Una, porque al final nos informamos y cuanto más tengas así un nombre que le quede a la gente, mucho mejor como marca, porque así te haces conocido más rápidamente. Y segundo, porque nos gustaba jugar un poco con los colores de estampado que has comentado. No hay más misterio detrás, no tuvimos un evento con una cebra y nos acordamos y pusimos Cebrados, por esas dos razones principalmente. Qué bueno. ¿Y cómo surgió la idea de crear un pie de gato? Porque antes, fuera de cámara, en estos 2 minutos que hemos estado hablando, me has dicho que tú tampoco sabías muy bien cómo funcionaba el tema de los pies de gato, entiendo que lo hayas estudiado. ¿Qué déficit o qué cosas no te gustaban en los pies de gato que había en el mercado como para decidir crear tu propia marca de pie de gato? Justo, o sea, tú más o menos has dicho el cómo empezamos en este mundillo. Al final íbamos a comprar nuestro tercer modelo de pie de gato, estuvimos buscando, nos estuvimos probando y primero que lo veíamos muy caro, los modelos así un poco más avanzados que queríamos, y segundo nos resultaban muy incómodos la mayoría. Y nosotros somos escaladores, pero bueno, a un nivel, digamos, de no apretar demasiado, de querer escalar y pasarlo bien sin tener que sufrir. Y queríamos emprender por aquel entonces y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a crear una marca de escalada? Intentamos crear un pie de gato como nosotros nos gustaría tener un pie de gato y a ver qué pasa. Y así empezó. Así empezó. Qué bueno, tío. ¿Y de esto hace cuánto tiempo? Pues la idea empezamos hace 3 años. Y el primer modelo, el modelo Ecus, salió al mercado hace 1 año y medio. O sea, hubo un trabajo previo de 1 año y medio. ¿Cómo te introduces en un mundillo en el que hay tantas marcas tan conocidas internacionalmente y que tienen el mercado tan copado? Pues eso mismo me pregunto yo muchas veces, pero bueno, empezamos un poco llamando a muchas puertas y preguntando coste de lo que sería hacer un pie de gato, si nos podían mandar pruebas para ir probando a ver lo que les decíamos, si lo hacían bien. Y como vimos que en un momento dado conseguimos hacer algo que nos gustaba, pues nos lanzamos un poco al mercado sin tener en cuenta un poco todo lo que habías comentado, pero sí que vimos, pese a que había mucha marca, sí que vimos una especie de nicho, un nicho de mercado de pies de gato que fuesen un poquito más cómodos y que respetasen un poco la salud plantar de lo que hay ahora instaurado.
Entonces, como vimos ese pequeño nicho y también vimos también que muchas marcas, digamos, dejan un poco de lado a lo que es el escalador amateur, el escalador más del día a día, pues nos atrevimos. Qué bueno, tío. ¿Y cómo se fabrica? O sea, yo es algo que nunca me había planteado hasta que empecé a hablar contigo y decidimos venir a grabar el podcast. Entiendo que vuestra principal diferenciación es el confort, es lo que mayormente buscáis. Eso es. Pero, ¿cómo se fabrica un pie de gato? O sea, Ya. se coge la planta, luego se crea las... O sea, ¿cómo? Pues- ¿Cómo eliges las gomas? Si me puedes contar el proceso Sí. desde que no existe hasta que lo tienes puesto en el pie. Bueno, es un proceso muy complicado, yo te lo voy a intentar resumir, pero luego si quieres entramos más en detalle en cada parte, pero es un proceso muy complicado y que tiene un montón de ingeniería detrás, aunque parezca mentira, un montón de fuerzas y de vectores. Pero básicamente un pie de gato está formado por 4 partes, ¿no? Lo que es el upper, que es el calcetín, digamos, se llama como calcetín, que es la parte de arriba, lo que es la fibra sintética o cuero. Luego está la suela, la que conocemos todos. Luego está la media suela, que al final la media suela lo que hace la dureza del pie de gato, si es blando, duro o entre medias. Y luego tenemos el talón que es bastante importante, que se llama rat, pero es el talón, lo que es la goma, ¿no? Que une hasta la planta del pie. Lo que hace ese talón es ejercer una fuerza de tracción, de compresión hacia adelante, para que los dedos de delante no se muevan y a la hora de pisar te sea más, o sea, que no se mueva el pie para que la fuerza que ejerzas sea la que estás ejerciendo. Y luego aparte también te hace que te comprima un poquito más los dedos, porque está demostrado que como cuando tú escalas hay diferentes tipos de agarre. Está el agarre de la elongación, ¿no? De los dedos, que al final es donde más fuerza ejerces, pero también es la más lesiva. Entonces, un poco pasa lo mismo con el pie. Si el dedo gordo del pie está un poco elongado, ejerces mayor fuerza. Entonces, es con eso con lo que se busca el empuje del talón. Entiendo que yo he de decirte que he probado muchos pies de gato a lo largo de mi vida y cuando hay un pie de gato que me encaja, Sí. me encaja. Digo, Sí. wow, Sí. este es mi pie de gato. Y hay otros que por más que quieras, tío, no te son cómodos, te queda un espacio en el talón o te hace daño en alguna zona en concreto del pie o te hace una rozadura que antes se veía como normal, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía unos Solution, los primeros Solution que tuve, que me compré 2 tallas menos, me acuerdo que me hacía una herida aquí y era como hasta que me haga callo, Claro. como el dedo, ¿no? Y me dolía aquí también el dedo, íbamos como súper apretados y encima pensabas que ibas a rendir más así cuando es todo lo contrario. Cada uno tenemos el pie de una manera Sí. y la horma de los pies de gato son de una manera. Sí. Entiendo que algunos flexarán más y otros menos, se adaptarán mejor al pie y otros menos. ¿Cómo se fabrica un pie de gato que sea cómodo para la gran parte de la población? Vale, hay muchísimas hormas en el mercado, pero al final se utilizan 4 o 5 que son las más utilizadas, pero hormas hay un montón. Entonces, dependiendo de la horma, y luego también dependiendo también de lo que es el cosido del pie de gato, te duele menos o te duele más. Al final, una horma un poco más anchita hace que el pie entre mejor y te duela menos, pero una horma un poco más estrecha, lo que tú has comentado, a lo mejor que te duele más, pero sí que puede, en según qué niveles, tener una horma un poco más estrecha hace que los dedos se compriman más, se elonguen más los dedos, como te he dicho, y puedes a lo mejor ejercer un poquito más de fuerza a la hora de escalar. De todas formas, ese tipo de detalles a nivel un escalador intermedio, incluso ya que escale a un grado muy alto, no hay mucha diferencia. O sea, la mayor diferencia es a lo mejor gente que puede llegar a escalar 8C, 8B más en ese tipo de detalles. En la mayoría de escaladores, por eso también encontramos nosotros el nicho es que no es necesario llegar a esos extremos, de esas hormas tan agresivas, tan convexas, porque no es necesario. Y al final también que sea cómodo es como has dicho, a veces te salen ampollas porque hay también un tipo de cosido que es mucho más complicado, que solo lo tienen pocas máquinas en el mundo, que hacen que ese cosido no te cause esas ampollas en el pie. Yo esto es algo que hablo con mucha gente cuando me preguntan qué pie de gato me compro. Le digo, tío, yo no te puedo recomendar un pie de gato. ¿O qué pie de gato me compro para escalar mejor? Es que no vas a escalar mejor con un pie de gato. Si tú quieres ser un escalador más fuerte, puedes entrenar, por ejemplo. Eso sí te va a hacer un escalador más fuerte. ¿O no has visto al root setter
del rocódromo que se hace los bloques en zapatillas. Claro. Y tú estás con el gato de 150 euros con el pie así de pico del oro y no eres capaz. Y comparto totalmente lo que tú estás diciendo, porque yo he escalado muchísimo en roca, en todos los tipos de roca, granito, caliza, arenisca, y es cierto que para algún bloque en concreto de dificultad de 8º grado, he llegado a escalar el bloque con un modelo de pie de gato en un pie y otro en el otro, porque tenía una caña que con un modelo más blando no me iba bien, entonces me ponía un modelo más duro en ese pie y en el otro necesitaba menos rigidez. Pero creo que esto ya afecta a niveles élite cuando estás rompiendo el límite y alto rendimiento. Creo que para un escalador estándar, como a los que os dirigís vosotros, lo más importante es que tú estés a gusto con el pie de gato, que no te lo tengas que quitar cada pegue que das, que puedas hacer fuerza sin que te hagas daño y que entrenes, si quieres mejorar, que entrenes y que te dediques a escalar técnicamente mejor antes de gastarte el dinero en ciento lo que sean, en unos pies de gato que no te van a dejar disfrutar ni siquiera de lo que estás haciendo. Entonces, entiendo exactamente hacia qué target de gente os dirigís, que es esa gente que busca el confort. Eso es. Luego también, bueno, hay muchos pies de gato que tienen como objetivo un tipo de escalada. Por ejemplo, hay pies de gato que están diseñados exclusivamente para desplome. Pero claro, ¿quién hace exclusivamente desplome? O sea, ahora mismo casi nadie hace solamente un tipo de escalada. Entonces también lo que buscamos nosotros es un gato que se adaptase un poco a todas las modalidades. Un gato, por ejemplo, que sea muy para desplome es un gato muy asimétrico y muy complejo, que haga como un tipo de garra, ¿no? Para poder puntearlo lo mejor posible, quedarte y que haga como una especie de tracción para que te quedes pegado a la pared. Entonces, hay gente incluso, como tú has dicho, que lleva unos gatos así y que realmente no saben que ese gato es precisamente exclusivamente para desplome, que luego está en el rocódromo sufriendo y no te da ningún tipo de beneficio. No, total. Eso es algo que sí que se ve un montón en los rocódromos. O sea, al final hay gatos que son específicos para placa, incluso depende de qué placa, porque hay gatos que son más duros, que van muy bien en granito para pisar pitones, pero una placa más de otro tipo de roca, que tengas un pie en adherencia como caliza o arenisca, un pie de gato más blando va mejor, con lo cual ni siquiera para el mismo estilo, que sea una placa, va a ir bien el mismo pie de gato, con lo cual es un mundo totalmente diferente. ¿Hacia dónde van los pies de gato en el futuro? O sea, te voy a poner de aquí a lo que tú creas, de aquí, porque yo veo que constantemente se está evolucionando la escalada a un ritmo súper loco. ¿Hacia dónde van los pies de gato de aquí a 10 años? ¿Acabarán con fibra de carbono, súper ligeros, súper adherentes? ¿Me puedes hablar de los tipos de goma que hay ahora y a lo mejor a futuro qué se espera? Pues bueno, has dado un poco en el clavo. La fibra de carbono, yo, bueno, porque ya estoy en el mundo y hablo con mucha gente, seguramente próximamente hay algún modelo con fibra de carbono de alguna marca. Lo que pasa que nosotros ya también lo hemos un poco estudiado, va a ser, por lo que nosotros entendemos, va a ser un modelo que seguramente sea exclusivamente para escaladores de velocidad. Porque al final la fibra de carbono lo que te hace es un poco absorber mejor lo que es la puntada y te transmite la energía para que puedas subir rápido. En la escalada que hacemos nosotros a diario, cualquier escalador no hace no pisa así tan fuerte, o sea, no se transmite ningún tipo de energía. Pero bueno, ya veremos. En cuanto a fibra de carbono, te puedo asegurar que dentro de poco, no sé cuánto, pero a lo mejor en este año algún modelo, alguna marca sacará de fibra de carbono. Y luego, en cuanto a gomas, hay ya cada vez más. Bueno, sabéis que Vibram, ¿no?, que es la de siempre, cada vez tiene más competencia. De hecho, la nuestra, estamos nosotros muy orgullosos porque también es una muy buena goma y que adhiere muy bien. La goma no es solo que no resbale, o sea, al final, no sé si habéis visto, hay un vídeo famoso en el que se ponen dos gatos así, uno frente al otro, y lo sujetan y no se cae. Eso puede ser útil, pero no lo es toda una goma. Al final, una goma lo que tiene que hacer a nivel microscópico, cuando tú escalas en roca o en rocódromo, es que sea ligeramente flexible para que rodee todos esas puntas, ¿no?, que sobresalen y poder absorber la mayor energía posible de esa roca. Entonces, imagínate, es que sea solo pegamento, la goma no es suficiente, porque por mucho que tenga pegamento, si la pones en una roca microscópica, no vas a ser capaz de apoyarte, aunque tenga ese pegamento, ¿no?, que hemos visto.
Entonces, las suelas también están un poco evolucionando en ese sentido, a nivel microscópico, que se adapten más a lo que es la superficie. ¿Y el pie de gato a dónde va a llegar? Pues no lo sé, pero muy lejos, porque ten en cuenta que la escalada es un deporte relativamente nuevo. El primer pie de gato creo que se fabricó en los años 90. Entonces, si ponemos un ejemplo de las primeras zapatillas que se hicieron para correr, a lo mejor fueron me lo estoy inventando, pero a lo mejor en los años 40 o 50, y la evolución que ha tenido las zapatillas de correr ha sido bestial. Pues seguramente pase lo mismo con los pies de gato. Yo algo que he vivido un montón, Carlos, con los pies de gato, es que la goma afecta a todo el pie de gato. Quiero decir, en el momento que tú se te gasta el pie de gato y lo recauchutas, si utilizas una goma más rígida, más gruesa, menos gruesa, estás utilizando otro pie de gato prácticamente. Sí. ¿Qué recomiendas a la gente? Porque yo creo que hay mucha gente, yo soy muy friki, por ejemplo, y sé exactamente los milímetros que lleva en pie de gato, la goma, pero yo creo que la mayoría de la población se les gasta el pie de gato, los lleva a recauchutar, ponme lo que quieras, y a lo mejor, tío, te has cargado un pie de gato que te ha costado una pasta, sí. No que te lo hayas cargado, ¿no? Pero no va a rendir como está diseñado. Entonces, ¿qué recomendación le darías a la gente a la hora de recauchutar un pie de gato? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta antes de elegir una goma? Primero, que vaya a un resolador que sepa que sea bueno y que tenga buenas reseñas, que tenga recomendaciones, vamos. Porque sí que hay bastante resolador que se hace pasar por resolador y que realmente la técnica que utilizan no es la más óptima. Segundo, que es muy complicado que cuando se te desgasta una goma de un pie de gato y la resoles, tanto como el mejor resolador como el peor, se quede igual. Es muy complicado. Y luego también, como tú has dicho, tienes que tener en cuenta el tipo de suela que tienes, si son 3,5, si son 3, porque ese pie de gato está diseñado específicamente para ese tipo de suela y ese tipo de goma. O sea, está diseñado de casi una manera, bueno, sí, de una manera, ingeniería total, para que ese gato tenga a lo mejor 3 milímetros de suela con este tipo de dureza. Entonces, si le cambias ya un parámetro, el que ha diseñado ese pie de gato pues te va a decir que no va a funcionar igual, que vamos, te lo puedo decir yo, que al final que hemos diseñado pies de gato. Entonces, bueno, intentar buscar de la marca que compres qué tipo de suela tiene y de cuánto grosor es. Pero al final, por mucho que lo hagan bien, no te va a quedar igual, eso está claro. ¿Cuántos modelos de pies de gato habéis ido fabricando? Porque sé que ahora tenéis 2, me parece, ¿no? Tenemos 2, pero sí. Antes entiendo que son los 2 primeros que hacéis o ya habíais hecho previamente. Cuéntame un poco, vale. Tío, que esto es como muy interesante. O sea, el primer pie de gato, sí. ¿Cuándo salió? Una vez que sacasteis ese pie de gato, entiendo que lo que buscas es mejorar constantemente. ¿Cómo lo empezasteis a testar? ¿Cómo fue el feedback? En base, o sea, ¿qué feedback recibisteis de cosas que no estaban funcionando bien y cómo lo mejorasteis en los siguientes modelos hasta llegar al modelo que tenéis hoy? Vale. Que yo lo he probado y he de decir que funciona muy bien, a mí me gusta un montón. Lo he probado tanto en roca como en roco. En roca lo he probado en desplome, en bloques más físicos. No he tenido oportunidad de probarlo en placas más finas, pero es un gato que a mí me gusta y que funciona muy bien. Entonces, cuéntame por qué funcionaban mal los primeros prototipos y cómo se han ido mejorando hasta llegar al que tienes ahora, al que tenéis. Primero, muchas gracias por el feedback, te lo agradezco. Y bueno, el primer modelo, pues al final lo que hicimos fue un poco llamar a las puertas de mucha gente y para que nos diesen, digamos, diferentes pies de gato con diferentes hormas, ¿vale? La horma al final sí que es lo principal, casi lo principal en un pie de gato. Y cuando vimos una horma que nos gustaba, que estábamos cómodos con ella, que al final una horma, o sea, no es un pie de gato, es simplemente una zapatilla, pero tiene la forma, ¿no? Lo que es la horma. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar con un fabricante, con las directrices que le dijimos de cómo lo queríamos. Y probamos a lo mejor como 7 o 8 pares diferentes, hasta que llegamos al prototipo final. No solo nosotros probamos esos pares, sino que se lo dimos a bastantes escaladores. Bueno, nosotros somos de Madrid, a bastantes escaladores así como conocidos de la zona, que le dieron bastante caña durante un mes, durante 2 meses. Por eso te he dicho que la idea de Cebrados nace hace 3 años, empezamos el proyecto hace 3 años, pero no sacamos el primer modelo hasta hace 1 año y medio. O sea, fue 1 año y medio de probar, de pedir otra vez que cambiasen esto, de lo otro. Y bueno, hasta que al final llegamos a un prototipo final, que es el modelo EQUS, que el modelo EQUS
es bueno, es un pie de gato para principiante o alguna persona intermedia que quiera entrenar a gusto, sin dolor y que se pueda tirar con el pie de gato durante horas. Pues prueba y error. Es que no puedo entrar más en detalle porque al final son procesos bastante complejos, pero prueba y error. Cámbiame esto, me lo traes, lo vuelvo a probar, cámbiame esto, me lo traes. Yo sé que un emprendimiento, por experiencia, no es fácil. Hay muchos momentos de motivación, otros de duda, otros de está valiendo la pena. O sea, hay un montón de factores. Tú, por lo que me has contado antes, has emprendido con tu pareja, ¿no? Sois los dos socios en este emprendimiento. Sí. ¿Cuáles han sido los peores? O sea, bueno, los peores no. ¿Cuál ha sido, que tú recuerdes, el mejor momento de este emprendimiento, ese día que te ha hecho especial ilusión y que recuerdas en la mente? ¿Y cuál ha sido el peor momento desde que empezó todo? Sí, o sea, hemos emprendido, mi pareja y yo, que se llama Dania, y sí, tú sabrás que esto es una montaña rusa, hay momentos súper felices y otros no tanto. El peor momento fue que tuvimos en los Ecus, en el primer modelo, cuando nos llegaron vimos que se borraba con facilidad nuestra marca, lo que es en la goma, en la goma lateral, el cebrados, después de a lo mejor 5 o 6 semanas, a lo mejor desapareció una S, una Z, y entonces eso al rendimiento del pie de gato no afectaba. Pero a la marca sí. Pero a la marca sí. Entonces fue un poco duro porque nos empezaron a comprar y claro, la gente empieza a escalar en el rocódromo con nuestros pies de gato, pero la gente que ve a esa persona no ve nuestra marca. Entonces, bueno, eso fue un fallo nuestro porque no pusimos una pintura que durase más. Y el momento más feliz yo creo cuando ya tuvimos el prototipo final de los Stripe X. Pero bueno, hemos tenido más momentos felices que tristezas. Cuando a lo mejor no llegaba un feedback de alguna persona que nos dice que le ha encantado o que nos llega una segunda compra de la misma persona que nos compró el primer modelo que quiera comprar el segundo porque está muy contento con el primero, pues sí, todo ese tipo de momentos para nosotros son irrepetibles. Qué guay, tío. A mí, desde que me los has dado, para que los pruebe, me ha pasado que, no sé si esto te ha pasado a ti alguna vez, que de repente te compras un coche o alguien conocido se compra un coche y tú dices, buah, este coche no lo tiene nadie y de repente lo empiezas a ver por todas partes, ¿no? Yo creo que es que tu cerebro lo ignoraba y a mí me ha pasado un poco con vuestros pies de gato. A raíz de que me lo has dado, yo es verdad que tampoco me voy fijando en los pies de gato de la gente, ¿no? Pero a raíz de que me los has dado, ya he visto como hasta un modelo que no es el que tengo yo, uno blanco que supongo que sea el EQ del que hablas tú y tal, y como que los he empezado a ver y parece que se empiezan a ver, a ver por ahí. ¿Cómo gestionáis el tema de la distribución y todo esto? ¿Lo hacéis vosotros todo? Entiendo que la fabricación no lo hacéis vosotros, aunque estáis detrás de todo el proceso, pero luego tenéis vuestro propio almacén, lo hacéis desde casa, o gestionáis vosotros los envíos. Lo hacemos todos nosotros, por ahora. Tenemos nuestro propio almacén, los envíos los hacemos todos nosotros. Lo que pasa es que ahora sí que estamos intentando un poco, vamos a empezar a hacer eventos en rocódromos para presentar nuestro nuevo modelo, el Stripe X, e intentaremos colaborar con muchos rocódromos para que tengan nuestro material en el rocódromo. Pero por ahora todo somos ella y yo. Y bueno, luego la hermana de Dania, que nos ayuda con las redes sociales. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque, bueno, entiendo que introducirse ahora en los rocódromos o en las tiendas también es como otro paso más, ¿no? Entiendo que es algo que nadie te enseña, no sabes cómo negociar estas partes, no sabes cuánta comisión se lleva una tienda, cuánta comisión se lleva un rocódromo. ¿Estáis empezando con esto? ¿Estáis ya dando esos coletazos? Sí, ya bueno, sabemos las cifras. Luego también al principio sí que llamamos un poco intentamos contactar con rocódromos y con tiendas, y al ser una marca nueva, al principio es muy complicado que quieran algo. O sea, todas nos rechazaban. Y también la gente también tenía mucha desconfianza hacia lo que es una marca nueva y más sobre un pie de gato, que al final, bueno, no es un arnés, digamos, que te da mucha... que si el arnés es malo te puedes morir, pero sí que un pie de gato es bastante importante. Entonces esa confianza sí que nos ha costado bastante, pero yo creo que el boca a boca, sobre todo, estamos viendo en muchos pedidos que vienen directamente del mismo rocódromo, que eso debe ser que alguien empezó a comprarnos y a la gente le ha ido comentando lo bien que le ha ido. Pero bueno, lo que decías de que estamos empezando a contactar con rocódromos,
y si sabemos los precios, sí, lo sabemos, son precios... Es complicado competir con las grandes marcas porque ellas pueden... Claro, efectivamente. Entonces, pero bueno, estamos intentando, hay muchos rockdemos que están intentando contactar con nosotros porque les gusta lo que hacemos y les gusta el material, entonces a eso vamos y luego tiendas por ahora yo creo que no vamos a estar presentes en tiendas porque el margen de beneficio es muy bajo. También nosotros, al final, también son unos pies de gato para lo que es la calidad que ofrecen, son muy baratos para lo que hay en el mercado. Si empezamos a lo mejor a movernos en tiendas, deberíamos incluso aumentar y no queremos. Hombre, yo creo honestamente que la relación calidad-precio que tienen, no creo que haya ningún gato que dé esa calidad por ese precio ahora mismo en el mercado. Y te lo digo con total sinceridad. Y creo que es muy interesante lo que tú dices porque los escaladores le damos mucha importancia al pie de gato y somos muy desconfiados. Yo te soy sincero, si tú no me hubieras ofrecido el darme unos pies de gato, yo nunca los hubiera probado. Sí, sí. Porque no me los hubiera comprado. Pero en el momento en el que tú me los das, tú haces algo muy bien, que es confiar mucho en tu producto porque sabes la calidad que tienes y sabes el feedback que recibes, entonces a mí me los das y yo, toda la gente que me ha preguntado, porque encima llaman la atención, a mí desde que los llevo puestos me lo ha preguntado un montón de gente. El otro día Loncho, nuestro entrenador, me lo dijo, ¿me los puedo probar? Tal, y un montón de gente y me dice, ¿pero y esos gatos? Y yo, tío, yo te voy a ser sincero, ¿sabes? Cuando me los mandaron fue como que yo te lo dije a ti, además te dije, bueno, tío, mándamelos, yo los voy a probar, te daré mi feedback y a ver qué pasa, tío. Y el feedback a todo el mundo se lo doy buenísimo porque es que se lo decía a Moe, que el chico que nos graba los vídeos, se lo decía el otro día, tío, que le dije, no sé por qué me los he puesto... Como un calcetín, ¿no? Y no me los he vuelto a quitar. O sea, yo venía escalando con otros pies de gato y desde que me he puesto estos, tío, no sé por qué, cuando abro la mochila tengo ahí los dos pares y siempre acabo cogiendo esos. Y creo que es por el confort, porque además funcionan bien. Para entrenar en un rocódromo son increíbles y tiene muchos detalles. No sé si habías traído un par de pies de gato, si quieres lo cogemos y nos explicas alguna cosa del pie de gato. Sí, te lo cojo. ¿Sí? Venga. Bueno, son estos de aquí que aparte te los quiero regalar para que puedas sortear a alguno de tus alumnos, ya que tienes tantos, ¿no? Que alguno se lleve unos cebrados Stripe X. Venga, buenísimo. Y bueno, son estos de aquí. Este es 44,5, o sea que al final son bastante grandes. Sí, genial. La gente lo va a ver que parecen pies a lo mejor para payaso, pero son estos de aquí, los Stripe X. Bueno, tú al final los has probado, tú puedes casi dar yo te voy haciendo preguntas. Bueno, lo primero que me encanta es el tema de la cebra. Del cebreado. Y te voy a decir otra cosa que me llamó la atención, y es que se pueda regular dónde aprietas más, si arriba o si abajo. Esto tú realmente lo puedes igualar y apretar igual, pero si por lo que sea tu pie es más estrecho aquí adelante, pues puedes apretar menos aquí y tirar más de este lado, o al revés. Esto es un detalle que me sorprendió mucho, que no lo había visto, no sé si alguna marca más lo hace, no lo había visto y me sorprendió mucho. Y luego el estampado de la cebra, a mí me encanta, tío. Creo que además, no creo que ningún pie de gato tenga este estilo de estampado y creo que es algo muy, muy guay. Esto de aquí entiendo, esto de cebrados, entiendo que es lo que decías que la pintura... Eso en el primer modelo se fue muy fácil. Que se borraba. Luego la goma para el empeine está súper bien, porque a mí me gusta mucho, yo hago mucho boulder, quizás en deportiva no exista tanto ese gesto, pero en boulder sí que los empeines se utilizan un montón y para mí es muy importante que en un pie de gato tenga goma hasta arriba porque la tela, aparte que no tiene adherencia, te haces daño directamente en el pie. Y luego para ser un gato tan cómodo sí que tienes esa especie de pico de loro, que es muy preciso, tío. Lo que a mí me da miedo siempre con este tipo de talón, pero de momento me está funcionando genial. Yo he probado modelos de pie de gato que este tipo de talón, cuando tú le metes una regleta de granito muy fuerte o lo que sea, se levanta. Y una vez que se levanta, aunque lo pegues, un Rubén Resolador es difícil, pero a mí la verdad que este modelo de momento me está aguantando. Hemos buscado el talón, al final, como puedes ver, está por debajo de la goma, que hace que aguante un poco más esas tiranteces. Y luego otro detalle que me gustó mucho es el calcetín, tío. Esto en muchos pies de gato es muy incómodo, esta parte. Y es un calcetín que está muy guay. ¿Hace cuánto, o sea, este es el último modelo que habéis sacado? Este es el último modelo, sí. Estamos ahora con un tercer modelo
pero este es el último. Estáis trabajando en otro modelo. Estamos Entiendo trabajando en otro que modelo. tenéis ahora como un modelo que es más confort y más económico que este. Eso es. Luego tenéis este. ¿Y ese modelo nuevo que viene a sustituir alguno de los dos? No. ¿O es otra gama? Es otra gama. Bueno, cuéntanos hasta dónde nos quieras contar. Bueno, primero, que gracias por lo del cierre, porque es algo que buscábamos y poca gente al final cuando se lo prueba dice, oye, ¿esto cómo es? No sé qué, no sé qué. Tú lo has entendido a la Sí, perfección. pero porque yo soy muy friki. Claro, O sea, para mí cualquier cosa que esté relacionada con el rendimiento... pues me lo has interesa, clavado. ¿sabes? Buscábamos eso, el que te lo apretases en donde crees a lo mejor que te tienes que apretar más. Entonces lo has clavado y eso, joder, me ha alegrado porque algo que diseñas con un objetivo que luego al final la gente entiende. Claro, es como es los la leche. azucarillos, ¿no? Estos que están diseñados para abrirlos así Sí, y todo el mundo los justo. abre por arriba. Yo tengo Justo. un primo que es ingeniero y diseñador industrial y todo esto, que es el que, tío, que eso lo ha diseñado un ingeniero por algo, se hace así, ¿no? O sea, abre el azucarillo así, eso es una persona que lo ha pensado y es la manera más eficiente, ¿no? Sí, sí. Pues esto es igual, te partes la cabeza que encima esto se te puede ocurrir o no, porque es fácil y complejo a la vez. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque dices, qué inteligente, sí, pero que se te ocurra Sí, sí, no, sí. no es tan sencillo, ¿no? Sí. Lo del modelo del pie de gato, ese tercer modelo, que Sí. no viene a sustituir ninguno de estos dos, sino que es una gama nueva. Cuéntanos hasta donde quieras, ¿eh? Si es algo que tenéis Vale. ahí un poco en secreto, no hace falta que... Va a ser un poquito más técnico que este. No va a ser, bueno, vamos a buscar un poco que sea también igual de cómodos que los anteriores, pero no creo que lo sea tanto, y va a ser sobre todo para desplome. ¿Por qué de velcro y no de cordones? Bueno, porque también al final nuestra marca buscamos comodidad, ¿no? Y los cordones tardas un poquito más en lo que es, a lo mejor si te lo quieres quitar, si te lo quieres poner, son unos segundos de más que no buscábamos. Pero bueno, nunca se sabe, en un futuro a lo mejor sí que podemos hacer alguno de cordón. En un cordón también tienes eso, la facilidad de apretártelo más o menos, es lo mejor de tener un pie de gato de cordón, pero con este sí que buscamos un poco eso también, un poco un mix entre cordón y velcro, el poder apretártelo un poco más en donde crees que te lo tienes que apretar o no. Entonces, pero bueno, no descarto... Sí, realmente va súper alineado con lo que es el objetivo del pie de gato y el sentido de la marca y el nicho al que va dirigido y tal, pero unos cordones de cebrita podrían quedar muy bien en unos Ya, pie de sí, gato, sí. ¿no? Así como... Sí, no lo descarto, no lo descarto en un futuro, vamos. Y además mucha gente me lo pide, mucha gente es muy de cordones y no se sale de ahí, la verdad. Sí, a mí en lo personal me gusta más tipo velcro justo por lo que tú has dicho. Yo he tenido pies de gato de cordones, he tenido todo tipo y al final es cierto que te lo ajustas mucho más, pero el llevar un ajuste pues requiere para poder ponértelo, aflojarlo bien de todos Sí. los cordones, luego ir ajustando progresivamente de abajo hasta arriba, Sí, sí, atártelo, sí. desatártelo y demás. Y es un poco más incómodo. Así que este modelo, la verdad que me parece maravilloso, tío. Y te lo digo con total sinceridad. ¿eh? Muchas gracias. Te lo dije cuando me escribiste por Instagram, que te iba a ser sincero Muchas gracias. y no te lo digo ni porque estés aquí ni porque nada. A mí es un modelo que me ha encantado. Y de verdad, cualquier persona que, pues lo que tú dices, al nicho que va dirigido, tío, que quiera estar cómodo, escalar en roca, en roco. Yo he hecho 7C de boulder con estos pies de gato puestos. Sí, sí. Entonces, quiero decir, y no he tenido ningún problema. No, que el rendimiento no va por ahí y es un gato súper cómodo, así que yo cualquier persona que quiera probarlo se lo recomiendo, tío, porque es una opción más económica que otras marcas y Sí. en cuanto a rendimiento, a mí me están yendo genial. Y luego también damos la facilidad un poco, ¿no? De si alguien nos compra, devolución gratuita, obviamente, porque el tallaje de un pie de gato a veces es complicado. Pero bueno, también nosotros buscamos con el tema del tallaje que suela cuadrar con el tallaje habitual de calzado que en tu día a día. Entonces, también la gente tiene esa facilidad, si nos viene a comprar, que sepa que la talla de tu calzado normalmente, o la mayoría que nos han comprado, suele coincidir con la talla. Sí, esto es algo complejo porque justamente eso, luego hay gente que le gusta llevar el pie de gato hiper apretado Sí. o más suelto. A mí en concreto me gusta estar cómodo, ya pasé esa etapa de ponerme 4 tallas menos. El otro día vi un vídeo de Adam Ondra flasheando unos 8C de boulder que se quitó el pie de gato y tenía los dedos amarillos, Ya. de que no le estaba ni circulando la sangre, ¿sabes? Que se mete 4 o 5 tallas menos. A mí no es algo que me guste. Y ya por último, por ir cerrando el capítulo,
No sé si hay alguna curiosidad que el resto de mortales desconozcamos acerca de un pie de gato o de la fabricación o algo que de repente digamos, ok, que se te ocurra, o no hay nada más que todo lo que nos has contado. Bueno, lo que creo que ya te he comentado, todo el detalle, todos los detalles que hay en un pie de gato tienen un porqué detrás, hay una ingeniería detrás de cuestión de fuerzas y de físicas, incluso el cosido que hay por dentro de un pie de gato está cosido hacia una dirección para repartir mejor las fuerzas a la hora de ejercer tu fuerza en una presa. Entonces, cuando la gente vea un pie de gato, que no solo se fije en lo que es la parte exterior, sino también a lo mejor en la zona interior, que revise cómo sean las costuras, cómo revise lo que hay dentro, para saber si es un gato de calidad o no. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Yo la verdad que he aprendido un montón, creo que ha quedado un capítulo súper chulo. Y para todos los que nos estáis viendo, escaladores y escaladoras, si queréis haceros con un modelo de pie de gato como este, os vamos a dejar un cupón de descuento en la descripción de este vídeo, además de las redes sociales de Cebrados, y las 5 primeras personas que introduzcan ese cupón, además de llevarse el descuento, se llevarán un maravilloso cepillo para limpiar los agarres. Nos vemos en el siguiente episodio.